resume and want to finish with the evangelistic history of the nation of Ireland and then take a look at Germany. Bueno, vamos a continuar. Voy a terminar hablando de lo que les dije de Irlanda y después vamos a mirar a Alemania. And then we'll turn to a different topic. Y después cambiaremos de tema. Ireland, which was also known as Hibernia, A Irlanda también se le conoce como Hibernia. in fact, until the 11th century, Ireland was called Scotland. Y hasta el siglo VII a Irlanda se le llamaba Escocia. It was in the 11th century where Scotland became Scotland and Ireland became Ireland. Y fue en el siglo XI cuando Escocia llegó a ser Escocia e Irlanda llegó a ser Irlanda. Pero antes eran una sola, Escocia. As most of you probably know, the evangelization of Ireland was primarily carried out by Patrick. Y si ustedes ya sabían, la evangelización que se llevó a cabo en Irlanda fue llevada a cabo principalmente por Patricio. And interestingly, Patrick's Christianity Y de manera interesante, el cristianismo de Patricio was not Roman Christianity, No. but Celtic. no era un cristianismo romano, sino un cristianismo celta. Patrick's faith was orthodox, La fe de Patricio era ortodoxa, monastic, era monástica, ascetic, era ascética and independent of the papacy. y era una fe independiente del Papa. In Patrick's confession of faith, En la confesión de fe de Patricio, he never mentions Rome or the Pope. él nunca menciona a Roma ni tampoco al Papa. He never appeals to tradition, Él nunca apela a la tradición. and he viewed the scriptures as the only source of authority in matters of faith. Y él veía la escritura como la única fuente de autoridad en cuestiones de fe. And it's kind of an interesting thing because Ireland is known today to be so Roman Catholic. Y es interesante saber eso porque en el día de hoy a Irlanda se le conoce como ser muy católico romano. Yet in its original founding it was not at all. Sin embargo, en su fundación original no lo era. The Irish church became the brightest spot in Northern Europe. En la iglesia de Irlanda llega a ser el punto más brillante del norte de Europa, Between 590 and 800. entre el 590 y el 800. A man named Colin Baines Un nombre que tenía este nombre se llamaba Columbanus o Colombano. No era colombiano, sino Colombano. was a missionary from Ireland who brought the faith to Switzerland. Colombano fue un misionero que desde Irlanda trajo la fe a Suiza. Early in Ireland's history, En los primeros años de la historia de Irlanda a number of monasteries were established, se establecieron varios monasterios allí. and the Irish monks were very important for the work that they performed. Y los monjes irlandeses fueron muy importantes por la obra que ellos llevaron a cabo. The monks in the monasteries Estos monjes allí en los monasterios preserved and copied and illuminated ellos preservaron, copiaron e iluminaron both sacred and secular manuscripts. los manuscritos seculares y los manuscritos sagrados. The Irish Church excelled all other countries La iglesia de Irlanda superó a todos los demás países during the 6th and 7th century durante el siglo VI y VII in spiritual purity and missionary zeal. en cuanto a la pureza espiritual y al celo misionero.
Romanized as well. Sin embargo, eventualmente también llegaron a ser romanizados. In 1066, following the conquering of England by William the Conqueror, En el año 1066, cuando llegaron a ser conquistados por William el Conquistador, and William had an alliance with the Pope, y como William tenía, William se puede traducir también Guillermo, tenía una alianza con el Papa, and the Pope gave William the Conqueror a commission to Romanize Ireland. y el Papa le había dado una comisión a William para que romanizara Irlanda. Clerical celibacy was introduced into the Irish Church, A la iglesia de Irlanda se le introdujo el celibato clerical, along with conformity with all of the Roman rituals. junto con la conformidad a todos los demás ritos católicos. Now, let's turn our final attention to France and Germany. Ahora vamos a dirigir nuestra atención al último punto, que es Francia y Alemania. The conversion of Germany was accomplished over the course of several centuries, Y la conversión de Francia se llevó a cabo en el curso de varios años and was completed basically, according to Philip Schaff, y conforme a Philip Schaff se completó in 3 stages. en 3 etapas. The first stage Schaff describes as the preparatory work of Italian, French, and Scotch-Irish missionaries. Can you say that again? El primer paso, The first stage he characterizes Schaff lo caracteriza como esto, as the preparatory work como la obra preparatoria of Italian, French, and Scotch-Irish missionaries. de misioneros italianos, francos, escoceses e italianos. And these missionary efforts began in the 2nd century Y estos esfuerzos misioneros comenzaron en el segundo siglo and were completed by the time of Charlemagne's reign y fueron completados para el tiempo del reinado de Carlomagno, in the late 8th century. en los últimos años del siglo VIII. The second stage is kind of interesting La segunda etapa es más bien interesante because the second stage of evangelization was carried out by the Anglo-Saxons from England. porque la segunda etapa de la evangelización fue llevada a cabo por los anglosajones a Inglaterra. So if you recall, these barbarian Anglo-Saxons were requested to go to England Si ustedes recuerdan, a los anglosajones se les pidió que fueran a Inglaterra, ¿recuerdan que lo dijimos? where they almost destroyed completely the Christian church. Donde ellos casi que destruyen completamente a la iglesia cristiana. Gregory then sends Augustine to England to evangelize them. Y luego Gregorio los envía a Inglaterra para que los evangelicen. They're converted to Christianity by King Ethelbert, Ellos se convierten al cristianismo por el rey Ethelberto. and sometime later these same Anglo-Saxons Y algún tiempo más adelante estos mismos anglosajones, sent missionaries back to Europe where they came from ellos envían misioneros a Europa de donde ellos habían venido, to evangelize the Anglo-Saxons that remained on the European continent. para evangelizar a los anglosajones que todavía quedaban en el continente europeo. Now, this second stage also involved the missionary work of the man we talked about yesterday, Bueno, el segundo paso contempla al misionero Bonifacio, del cual hablamos ayer. That's the third step. This is still the second stage. Bueno, estamos todavía en la segunda etapa. Aquí se introduce a este misionero que se llamaba Bonifacio. And Boniface had been given a commission by the papacy Y a Bonifacio se le dio una comisión de parte del Papa
to be the apostle to the Germans. para que fuera el apóstol de los alemanes. And if you recall, he was supported by the Carolingian king, Y si ustedes recuerdan, Bonifacio fue apoyado por el rey carolingio, Charles Martel. Carlos Martel. Carlos Martel. And by 718, Y más o menos para el 718, Boniface had significant success with various parts of what we would call Germany today. Bonifacio había tenido un éxito significativo en varias partes de lo que nosotros ahora llamamos Alemania. Now, the third and final stage of the evangelization of France and Germany Bueno, la tercera fase de la evangelización de Francia y de Alemania was completed by Charles the Great in the 8th century. fue completada por Carlomagno en el octavo siglo. And when he came to power, he pretty much forced everybody in Gaul Y cuando él llegó al poder, él forzó casi a todo el mundo en Galia to be baptized into Christianity. para que fueran bautizados al cristianismo. And then he spent the next 30 years forcing forcing the Saxons in Eastern Europe Y luego él pasó los siguientes 30 años forzando a los sajones de Europa oriental. And it took nearly the entire reign of Charlemagne for him to finally accomplish that. Y le tocó casi todo, eso tomó casi todo el reinado de Carlo Magno para hacer que ellos fueran cristianizados. Okay, well, let's turn our attention now to taking a look at what the status of the Roman Church was during, basically, we're going to be talking about the 10th century. Bueno, básicamente vamos a enfocarnos en el estado de la iglesia hablando del siglo X. For the papacy, the period following the decline of the Carolingian dynasty Bueno, para la iglesia el periodo que sigue el declive de la dinastía carolingia was a time of despair and growing corruption. fue un tiempo de desesperación y de una corrupción creciente. The papacy no longer had the Frankish rulers to protect them. Ya el papado no tenía los gobernantes francos para que les protegieran. And as a result, the papacy became more and more involved in power struggles Y como resultado, el papado llegó a entrar más y más en estas luchas de poder with local Italian nobility con la nobleza local de Italia for the control of the city of Rome and Italy. para tomar el control de la ciudad de Roma y de Italia. The 10th century El siglo X was one of ignorance and superstition, fue un siglo de ignorancia y de superstición, anarchy and crime también de anarquía y de crimen in both the church and the state. en la iglesia y en el Estado. There was almost a total collapse of civil order. Hubo un colapso total del orden civil. Noblemen treated bishoprics and monasteries as if it was their own property. Los nobles trataban las propiedades de los obispos como si fueran, o las propiedades de la iglesia como si fueran sus propias propiedades. The clergy grew steadily indifferent to their spiritual responsibilities. La iglesia comenzó a volverse indiferente a sus responsabilidades espirituales. And their ignorance and immorality just grew almost unabated. Y su crecimiento en cuanto a la inmoralidad creció a unos extremos pues, sorprendentes. No church or sect in Christianity Ninguna iglesia o secta en el cristianismo probably ever sank so low probablemente nunca descendió tan bajo as the Latin church in the 10th century. como la iglesia latina del siglo X.
political disorder of the 10th and into the 11th centuries El desorden político en los siglos X y XI almost seemed to paralyze the church. casi parece haber paralizado a la iglesia. Pope followed pope in rapid succession, Los papas seguían a otros papas en una sucesión rápida and most of them ended their careers y la mayoría de ellos terminaron sus carreras either deposed, imprisoned, or murdered. ya sea depuestos, en prisión o asesinados. The papacy had become a political prize El papado llegó a ser un premio político, sought after by every political faction in Rome. un premio político que era buscado ansiosamente por cualquier facción o político o política en Roma. And these factions were prepared to do almost anything Y estas facciones estaban preparadas para hacer casi cualquier cosa to take control of the papacy. para tomar control del papado. Popes were strangled and poisoned. A algunos papas se les estranguló, a otros se les envenenó, Some were left to starve in dungeons a algunos se les condenó a morirse de hambre by the pope that succeeded them. por los papas que los seguían. And I could spend the rest of the afternoon giving you the stories of a lot of popes, Y podía pasar toda la tarde contándoles historias de muchos papas, but I think just a few examples will serve to illustrate pero creo que solamente unos cuantos ejemplos servirían para ilustrar the depth to which the papacy sank. las profundidades hasta donde se hundió el papado en este entonces. First example, El primer ejemplo, in 897, en el 897, Stephen VI Esteban VI, became pope Esteban VI llegó a ser el papa and presided over what came to be known y él presidió aquello que llegó a ser o conocido as the Cadaveric Council. como el concilio cadavérico. Cadavérico. Concilio cadavérico. You know what a cadaver is, right? Ustedes saben lo que significa cadáver, ¿no? Okay. Stephen had the body of one of his predecessors, Esteban tenía el cuerpo de uno de sus predecesores and bitter enemy, y quien era un enemigo amargo, a pope named Formosus. un papa que tenía el nombre de Moisés. Stephen had his body disinterred, taken out of the grave, Sí, y Esteban hizo que el cuerpo de este hombre fuera desenterrado. Stephen had him dressed up in papal robes and other garments, Esteban lo hizo vestir con las ropas papales y con otros aperos. and they paraded this skeleton dressed in papal robes through the streets of Rome. Y hicieron un desfile con este cadáver, con estos huesos vestidos, y lo pasearon por las calles de Roma. Then Stephen had a trial Y luego Esteban hizo un juicio. where this Formosa fellow was tried Y este papa que estaba muerto fue juzgado, He was found guilty of multiple crimes se le encontró culpable de múltiples crímenes and was mutilated. y fue mutilado. Now, this was a dead guy. Esto era un hombre muerto, pues. All this was done at the instigation of Stephen the Sixth. Y todo esto fue hecho en la instigación de Esteban VI. In 904, En el 904, Sergius
III came to power as Pope, Sergio III llegó al poder como papa and he did so with the support of powerful Italian families. y lo hizo con familias italianas poderosas. Two of his rivals for the papacy, Dos de sus rivales en cuanto a su papado, Leo V and Christopher I, León I y Cristóbal I. he had imprisoned and killed. Él los hizo enviar a prisión y luego los asesinó. A young woman by the name of Marozia Una mujer joven que se llamaba Marozia. was the lover of Pope Sergius. Esta mujer Marozia era la amante del Papa Sergio. Shortly after the death of Sergius, Y un corto tiempo después de la muerte de Sergio, Marosius and her husband Guido Marozia y su marido Guido, captured the Lateran Palace ellos capturaron el palacio, by force lo tomaron por fuerza and then took the Pope John X y luego tomaron al Papa Juan X as their prisoner. como su prisionero They subsequently suffocated him with a pillow. y subsecuentemente lo ahogaron con una almohada. Several pontificates later, Varios pontificados posteriores, Marozia placed on the papal throne Marozia, la que tenemos allí, a estos pontificados los colocó en el trono papal. the man who became Pope John XI. Y colocó a un hombre que se llamó Juan XI. John XI was a son that Marozia had as part of her adulterous relationship with Pope Sergius. Juan XI fue el hijo que ella tuvo ilegalmente cuando tuvo su relación amorosa con el Papa Sergio. But Marozia was not done. Pero todavía no había terminado Marozia. She had an unquenchable lust for power, Ella tenía una lujuria inapagable por el poder and a talent for intrigue. y tenía una hambre y tenía el talento para crear intriga como en el poder. One historian states that Marozia and her supporters Un historiador dice que Marozia y sus patrocinadores, turned the Church of St. Peter ellos volvieron la iglesia de San Pedro into a den of robbers, en una cueva de ladrones and the residence of his successors y la residencia de sus sucesores into a harem. when you say harem, what do you mean? Harem, a place for prostitutes. En un lugar de prostitución. They gloried in their shame, Ellos se gloriaban en su vergüenza and hence this infamous period y en este periodo infame of the papacy in the 10th and 11th century de ellos remarcan este periodo infame entre el siglo X and the other century, 10th and 11th, entre el siglo X y el siglo XI. came to be known as the papal Y- pornocracy. Y a este periodo que ella, del cual ella formó parte, se le llama la pornocracia papal, se le llamó. Pornocracia papal. Following Marozia's murder of Pope John X, Y siguiendo con el asesinato de John the Tenth, siguiendo con el asesinato de Juan X que realizó, she committed that, yeah. yes, Siguiendo con el asesinato de Juan X que llevó a cabo Marozia. she placed on the papal throne her grandson, Ella luego coloca allí en el trono papal a su nieto, a
man named Octavian que se llamaba Octaviano in 954. en el 954. When Octavian became pope, he was 18 years old. Cuando Octaviano llegó a ser el papa apenas tenía 18 años. At the same time that Octavian became pope, Y a la vez que Octaviano llegó a ser el papa, he inherited the position of the civilian ruler of Rome. él heredó la posición del gobernante civil de Roma. And he kept the name Octavian when he acted as the ruler of Rome. Y él guardó el nombre de Octaviano cuando él se convirtió en el gobernante de Roma. But as pope, he took the name John the 12th. Pero como papa, él tomó el nombre de Juan XII. However, he completely subordinated his papal responsibilities Sin embargo, él subordinó su responsabilidad papal por completo to his role as a civil leader. a su gobierno como un líder civil. Octavian, Pope John the 12th, Juan XII, que es el Papa Octaviano, regularly appeared in military dress regularmente aparecía en vestidos militares. armed with a sword, a lance, and a helmet. Él se aparecía armado con una espada, con una lanza y con un casco. He was one of the most immoral and wicked popes Fue uno de los papas más inmorales y perversos to ever fill the papal office. que alguna vez se haya sentado a desempeñar el oficio papal. He had a priest who upset him, mutilated, Had a priest? a priest who he became angry with a priest and mutilated him. Llegó una vez a estar airado o se enojó con un sacerdote y lo mutiló. He set houses on fire in imitation of Emperor Nero. Él quemó casas imitando al emperador Nerón. He committed murder and adultery. Cometió asesinato y adulterio. He lived with his father's mistress. Él vivió, you say mistress, what do you mean? A person who worked for his father? It's his father's girlfriend. Él vivió con la novia de su padre And he converted the pontifical palace into a brothel. y él convirtió el palacio pontificio o pontífico en todo un infierno. The man who was the bishop of Orleans at the time El hombre que era el obispo de Orleans en ese entonces made this bold public proclamation hizo esta proclamación pública against the prostitution of the papal office. contra la prostitución del oficio papal. This bishop said, Miren lo que dijo este obispo. looking at the actual state of the papacy, Al mirar al estado actual del papado, what do we behold? ¿qué es lo que nosotros vemos? John the 12th, called Octavian, A Juan XII llamado Octaviano, wallowing in the sty of filthy concupiscence, revolcándose revolcándose en un estilo de vida de una concupiscencia salvaje, then Leo VIII, más que León X, that monster himself, quien se hizo un monstruo de sí mismo, after the commission of many murders and cruelties, después de cometer muchos asesinatos y crueldades, died by the hand of an assassin. muerto por la mano de un asesino, Boniface, Bonifacio, a very monster of iniquity, un monstruo de iniquidad. reeking with the blood of his predecessor, You say reeking, what do you mean? like Bathing the himself? blood of his predecessor is all over him because Sí, he killed him. cargando sobre sí mismo la sangre de sus predecesores. Mounts becomes pope.
y este hombre así llega a ser el Papa. And this bishop says, Y dice este obispo, are there indeed any bold enough? bold enough? Are there any what? Are there any bold enough? Any people bold enough ¿Hay alguna persona que sea lo suficientemente valiente to maintain that the priest of the Lord para sostener que el sacerdote del Señor over all the world sobre todo el mundo are to take their law from monsters of guilt like these? deba de tomar su ley de monstruos con culpa, que llevan sobre sí culpa como esta? Men branded with ignominy, Un hombre conocido por su ignominia, illiterate men, un hombre iliterado and ignorant alike e ignorante of things human and divine. de las cosas humanas y de las cosas divinas. That was a description of the state of the papacy during the 10th and the 11th centuries. Esa es una descripción del estado de la iglesia durante los siglos X y XI By a bishop of the church. por un obispo de la iglesia. The reign of Pope John XII El reinado del Papa Juan XII represented the lowest that the church fell in the 10th century. representó lo más bajo a lo cual cayó la iglesia del siglo X. Ironically, it was during his pontificate Y de manera irónica fue durante su pontificado that a strong, independent German monarch que un monarca fuerte e independiente emerged to raise the papacy out of the mire of Italian politics. un monarca surge para levantar el gobierno papal que había caído. In 919, En el 997, faced with the dual threat of the Vikings and the Magyars, enfrentando la doble amenaza de los vikingos y de los what is the other one? Vikings and the Magyars, y los magiardos. the nobility of Germany selected Henry the Fowler La nobleza de Alemania eligieron a Henry the what? the Fowler, F-O-W-L-E-R. The one you mentioned Same we yesterday. mentioned last time. Eligieron a Henry el cazador de aves. Duke of Saxony, Era un duque de Saxonia as the Emperor of Germany. y lo escogieron como el emperador de Alemania. Henry was able to successfully defend the country from the invaders. Y Henry fue capaz de defender al país con éxito de los invasores. And the Saxon dynasty in Germany was firmly established by Henry. Y la dinastía sajona fue establecida firmemente por él. And vigorously continued by his son, Y vigorosamente continuó por su hijo, Otto I, Otto I, su hijo, who came to the throne in 936. quien llegó al trono en el 936. Now, at the request of Pope John XII, Ahora, por la petición del Papa Juan XII, Otto went to Rome to defend the Pope against some forces that threatened him. Otto fue a Roma para defender al Papa de unas fuerzas que lo estaban amenazando. After successfully ending the threat in 962, Y después de terminar esta amenaza en el 962 con éxito, Pope John XII crowned Otto I el Papa Juan XII coronó a Otto I as Holy Roman Emperor. como el santo emperador romano.
From 962 onward, Desde el 962 en adelante, the imperial crown was always held by the German nation. la corona imperial siempre fue tenida por la nación de Alemania. However, the imperial crown always required Sin embargo, la corona imperial siempre requería coronation by the Pope. la coronación de manos del Papa. And so the crowning of Otto I Así que la coronación de Otto I as Holy Roman Emperor como el Santo Emperador Romano raised the issue once again nuevamente levanta el asunto as to who had ultimate authority, de que quién es el que tiene la máxima autoridad, the emperor or the pope. el emperador o el papa. Now Otto, Bueno, ahora Otto, like Charlemagne, como Carlomagno, considered the pope and all the Romans as his subjects, él consideraba al papa y a todos los romanos como sus súbditos, and they owed him the same allegiance in his mind as his people in Germany did. y Roma le debía a él la misma fidelidad que la gente de su país, Alemania, le debían a él como emperador. In 963, Y en el 963, Otto returned to Rome Otto retorna a Roma and made the Romans promise not to elect another pope y le hizo a los romanos prometer de no elegir otro papa without his consent or the approval of his son. sin su consentimiento o la aprobación de su hijo. And then to demonstrate that he had the authority to do that, Y luego, para demostrar que él tenía la autoridad para hacer eso, he deposed Pope John XII él depuso al Papa Juan XII and he selected a layman y, to become Pope Leo VIII. y él escogió a un laico para que llegara a ser Papa León VIII.